Porque de tal manera amó Dios al mundo, Porque de tal manera amó Dios al mundo, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida eterna. tenga vida eterna. tenga vida eterna. mas tenga vida eterna. mas tenga vida eterna. Qué bonito video, qué alegre verlos el día de hoy, un domingo muy, muy especial, como pueden ver. Hay muchos detalles, dijeron acá, que hacen este domingo especial y realmente porque así es, ¿verdad? Hoy es el domingo en donde em, tiene sentido nuestra religión, si lo queremos ver así, tiene sentido lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Si no hubiera la resurrección, nada de esto tendría sentido. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero leer el versículo clave o versículo base, perdón, donde vamos a basarnos el día de hoy, que es básicamente todo Mateo 28, lo voy a leer de principio a fin, del versículo 1 al 20. Dice así, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está acá, pues ha resucitado, como, como dijo, ¿no? Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El día de hoy tenemos un mensaje especial, un mensaje acerca de la resurrección de Jesús, que es lo que estamos celebrando el día de hoy, ¿verdad? Seguro muchos de ustedes seguramente se dan cuenta de las tradiciones lindas que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Y cómo realmente toda la atmósfera cambia a lo largo de esta semana. Hay miles, tal vez millones de cristianos reunidos el día de hoy en todas las iglesias, ¿verdad? Celebrando este evento que cambió el mundo. Y muchas personas tal vez no, pero están aprovechando el descanso, ¿verdad? Están en algún lado. Entonces, definitivamente es un evento que aunque unos no lo celebren y no lo creen, afectó al mundo entero porque lo están celebrando en la mayor cantidad del mundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que celebramos hoy? Estamos celebrando que Jesús resucitó. Y tengo 3 cosas que quiero compartir el día de hoy acerca de la resurrección de Jesús. Primero, quiero responder a la pregunta de ¿será que realmente ocurrió la resurrección de Jesús? Y dar algún tipo de evidencia histórica para ver si realmente este evento ocurrió o no. Segundo, ¿qué significó, verdad? Este evento, la resurrección de Jesús, para los discípulos primariamente, no para nosotros aún, sino para los discípulos y la audiencia del primer siglo, es decir, los primeros cristianos o las personas que vivían en los tiempos de Jesús, es decir, el significado. Y número 3, quiero dar un veredicto en base a eso, qué puede significar esto
para nosotros. Entonces, acabamos de leer Mateo 28, que es el último libro de Mateo, y como vemos ahí, es un libro que habla acerca de la resurrección, empieza con la resurrección, con las mujeres yendo a ver el cuerpo del Señor Jesús, y termina con lo que nosotros como cristianos conocemos como la Gran Comisión, que es el mandato que Jesús hace a sus discípulos de ir al mundo y hacer discípulos. Hay 4 evangelios, ¿verdad? Nosotros le decimos evangelios a los relatos que los testigos hicieron y escribieron acerca de la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahorita acabamos de leer Mateo. Y estos 4 relatos que nosotros llamamos evangelios narran la vida de Jesús y también la resurrección de Jesús, su muerte, las obras que hizo, el trabajo, los milagros, su muerte y resurrección. Y se dice que Mateo es un libro que él tal vez se toma un poco la tarea de presentar un caso a judíos, porque es el libro de los evangelios donde habla más o hace más referencias del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo está escribiendo primariamente a judíos y él espera que la audiencia o la gente que está leyendo su carta entiendan todo este contexto judío. Entonces, por eso se dice que Mateo hace un caso primariamente a judíos y menciona varios versículos del Antiguo Testamento. Eh, y quiero empezar hablando de mi punto número 1 es evidencia. O sea, ¿será que realmente ocurrió la resurrección de Jesús? En el versículo 1 dice, pasaba el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María al ver al sepulcro. Lo primero que quiero decir con este versículo es de que las mujeres, ellas fueron a la tumba, fueron a ese lugar donde Jesús había sido sepultado para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Ellas no estaban esperando ver la tumba vacía, ellas no estaban esperando ver a un Jesús resucitado. Ellas lo que querían hacer, su intención primaria, era ungir su cuerpo con especias. Y lo que pasó es que como Jesús murió un viernes, a ellas no les dio tiempo de ungir el cuerpo del Señor Jesús. Y ellas como judías, ¿verdad? Tenían que descansar el sábado. Entonces, básicamente, el sábado interrumpió todo lo que ellas estaban haciendo, entonces tuvieron que apresurar el entierro del Señor Jesús. Y el primer día de la semana, es decir, el domingo, cuando a la primera hora que ellas podían ir a hacer esta tarea que ellas habían propuesto de preparar el cuerpo del Señor Jesús, ellas lo hicieron. Entonces, ellas estaban ahí, no como personas que estaban esperando un milagro, sino ellas estaban ahí como fieles amigas de Jesús, ¿verdad? Ellas querían honrar su cuerpo y realmente esperaban ver a Jesús muerto. Eso es lo que ellas esperaban, pero para su sorpresa, esto no fue así, ¿verdad? Ellas llegaron y la tumba estaba vacía, la piedra, ellas de hecho se preguntaron, ¿qué vamos a hacer con la piedra? ¿Quién nos va a ayudar a quitar esta gran piedra? Y la piedra ya había sido removida. Después encontraron un ángel que les dijo, ya no está acá Jesús, la tumba está vacía. Todo lo que pasó en el versículo 2 dice que hubo un gran terremoto y un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Si adelantamos al versículo 5, el ángel les dice a ellas, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado y no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Yo estaba leyendo varios comentarios de esto y hay varios comentaristas que notan este detalle y ellos dicen que Jesús no necesitaba que la piedra fuera removida para salir de la tumba. Y ellos hacen alusión a un pasaje en Juan donde los discípulos estaban reunidos todos con las puertas cerradas y de repente Jesús aparece en medio de ellos. Y la gente dice, Jesús tal vez traspasó las paredes o se le teletransportó. No sabemos cómo Jesús llegó a ese lugar donde estaban ahí ellos, pero Jesús apareció en medio de ellos y las puertas estaban cerradas. Entonces, hay muchos comentaristas que dicen Jesús pudo haber salido de la tumba sin que quitaran la piedra. Pero entonces, ¿por qué quitaron la piedra? Dicen muchos comentaristas. Y la respuesta que dan muchos comentaristas es que la piedra fue quitada para que las mujeres pudieran entrar y ver la tumba así. No fue porque Jesús necesitara que la piedra fuera quitada para salir, porque él tenía un cuerpo glorificado, ¿verdad? Él aparecía y desaparecía. Sino era para que las mujeres pudieran creer. Entonces, lo primero que me impresiona de esta historia, ¿verdad? Es que el ángel viene y él quita la piedra, no para que Jesús salga, sino para que las mujeres puedan ver que Jesús ya no está ahí, que él está vivo. Y la invitación de los ángeles a las mujeres es, venid y ved. Entonces, yo estoy empezando este punto número 1 con evidencia de
¿será que realmente esto pasó? ¿Verdad? ¿Será que realmente lo que estamos celebrando el día de hoy realmente pasó? Porque yo creo que así como los ángeles hicieron la invitación a las mujeres, hey, vengan e investiguen y miren por ustedes mismas si esto es cierto o no es cierto. Yo creo que Dios nos hace esa misma invitación a nosotros, de realmente poner a prueba si esto es verdad, si esto es verídico. Y de alguna manera la Biblia nos está llamando a no tener una fe ciega, una fe ignorante que cree todo lo que nos dicen, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros crecimos y así nos dijeron y no tenemos que hacer preguntas, sino los ángeles dijeron, ven, vengan y miren ustedes, investiguen si Jesús aún está acá. ¿Verdad? Esa fue la invitación de las mujeres, eso es lo que quiero hacer el día de hoy. O sea, la tumba estaba vacía y de hecho esto era innegable porque los guardias que también vieron esto, la Biblia después relata que ellos fueron a contarle a los sacerdotes y a los ancianos de Israel, les fueron a decir las cosas que habían pasado. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes y los ancianos a los guardias? Cállense, no digan nada, les vamos a dar dinero para que mientan, para que ustedes digan que en la noche vinieron los discípulos de Jesús mientras ustedes estaban dormidos y se robaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Verdad? O sea, ellos no estaban diciendo, díganle a las personas que eso es mentira, porque aquí está el cuerpo de Jesús, porque la tumba está ahí y el cuerpo está adentro, es mentira. Ellos no dijeron eso. Tuvieron que inventar una mentira elaborada porque lo que sí era innegable es que la tumba estaba vacía y que el cuerpo del Señor Jesús no estaba ahí. Investigando un poquito acerca de la historia, ¿verdad? Y cómo funciona esto, yo me topé con un ejemplo que en la Unión Soviética en los 1940 hizo una matanza brutal y mataron a más de 20,000 personas y los enterraron en unos bosques. Y mucha gente no supo de eso, sino hasta muchísimos años después. Y cuando la gente empezó a descubrir los cuerpos en el bosque y se empezaron a dar cuenta que habían miles y miles de personas enterradas ahí, la Unión Soviética le echó la culpa a los nazis y dijeron, no fuimos nosotros, fueron los nazis, porque era innegable que sí había habido una gran masacre. Entonces, cuando se toparon con los hechos de que no podemos negar que no matamos a nadie porque ahí están los cuerpos, elaboraron otra mentira para, para persuadir a las personas de no creer eso, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estaba pasando acá. Entonces, hay un evento aquí, ¿verdad? Histórico en donde vemos una tumba vacía. O sea, la tumba realmente estaba vacía, no había nadie ahí. Y por eso tienen que elaborar una mentira. Pero como ya dije, yo creo que la invitación de los ángeles para nosotros, para todos realmente, es que nosotros tenemos que ir y ver, ir y comprobar si realmente esto pasó o no. Mientras yo me estaba preparando esta semana para este mensaje, yo leí un libro hace tal vez un año, un poquito más, de un historiador que se llama Tom Holland, es un historiador moderno, se llama como el actor de Spider-Man, y también es inglés, pero no es el actor de Spider-Man, es un historiador. Y él escribió un libro en donde él está como echándole flores al cristianismo y básicamente diciendo cómo el cristianismo trajo tantas cosas buenas a la humanidad, pero este historiador no es cristiano. Esta persona que escribió esto, él elabora y él dice cómo realmente si el cristianismo no existiera, no tuviéramos la moral y la ética que nosotros tenemos en el occidente el día de hoy. Entonces, su libro se trata acerca de hablar, ¿verdad?, de todo lo que el cristianismo ha hecho, pero él no es cristiano. Él no ha dado ese paso de fe, de poner su fe en Cristo, ¿verdad? Pero él aún así, como historiador serio, sabe la influencia positiva que el cristianismo ha tenido. Pero en parte de su libro, ¿verdad? Y de hecho me puse a escuchar podcast de él esta semana y en un podcast yo escuché una conversación que él estaba teniendo con alguien y él estaba diciendo que el cristianismo realmente revolucionó el mundo. Pero él decía esto, pero lo que revolucionó el cristianismo es la resurrección de Jesús. O sea, escuchen esto, él dice, el cristianismo revolucionó el mundo, cambió el mundo, pero lo que revolucionó el cristianismo fue la resurrección de Jesús. Entonces, como historiador, ¿qué es él, verdad? Y él, como no cree en Dios, él dice, yo no puedo explicar la resurrección, no sé qué pasó, no sé si realmente Jesús resucitó o no. Eso no lo puedo probar históricamente, dice él. Lo que sí es innegable es que los discípulos sí creían que Jesús era Dios y había resucitado. Y porque ellos creyeron esto, ellos revolucionaron el mundo, dice este historiador. ¿Verdad? Y esto otra vez es una persona que no es cristiana, ¿verdad?
y que escribe realmente él lo llama en las palabras de él dice que es un evento sísmico que revolucionó el mundo. Entonces, solo para hablar un poco acerca de esta evidencia, porque yo creo que es necesario que nosotros la tengamos nuevamente, porque yo creo que los ángeles están haciendo una invitación a que no tengamos una fe ciega, a que nosotros apaguemos nuestro cerebro cuando decimos que creemos en Dios. Yo creo que la fe no funciona así. Los ángeles están diciendo, hey, vengan ustedes y miren, investiguen por ustedes mismos si esto es cierto o no. Pero entonces solo para darles algunos argumentos a ustedes que ustedes puedan tener, tal vez, si ustedes ya lo creen, para que ustedes puedan tenerlo, para que ustedes puedan tener una fe, como decía Pedro, una fe razonable, una fe inteligente. O tal vez si ustedes no creen aún esto, tal vez pueden ser argumentos que los llevan a creer esto. Pero en la literatura hay un principio que se llama el criterio de vergüenza, que se usa en la literatura para probar la historia, por ejemplo, o también lo usan los periodistas cuando hacen una investigación. Ellos usan este criterio de vergüenza para ver si alguien está diciendo la verdad o no. Y básicamente este criterio dice que si alguien, por ejemplo, estaba hablando mal con respecto de sí mismo, probablemente está diciendo la verdad, dicen ellos. Porque nadie que quiere probar un argumento va a decir algo que puede jugar en su contra. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, esto lo llaman como un criterio de vergüenza. Es decir, por ejemplo, si había un historiador romano que estaba escribiendo historia de Roma y de repente cuenta un evento vergonzoso de Roma, y él siendo historiador romano probablemente está diciendo la verdad. Si él está dándole la gloria a Roma, diciendo que Gloria es el mejor imperio del mundo y esto, entonces probablemente está elaborando y está mintiendo. Pero si él se está autocriticando o está debilitando su argumento, ¿verdad? Al decir cosas vergonzosas con respecto de sí mismo, entonces probablemente está diciendo la verdad. Entonces, cuando leemos la historia de la resurrección de Jesús, cuando leemos los evangelios, hay muchos criterios de vergüenza que nosotros encontramos en los evangelios que nos hacen ver que realmente tal vez las personas que escribieron esto estaban diciendo la verdad porque están hablando mal acerca de sí mismos, están diciendo cosas que tal vez no jugaban muy bien a su favor, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que ustedes van a escuchar allá afuera es que alguien les va a decir, mira, el cristianismo es falso porque los evangelios se contradicen. ¿Cuántos han escuchado ese argumento? Y que hay inconsistencias en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y solamente si ustedes leen las 4 narrativas de la resurrección, ustedes van a encontrar que hay muchos detallitos que no coinciden. Y hay muchas discrepancias pequeñas y muchas cosas que Mateo dice que otros no dicen. Por ejemplo, otros dicen otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas es, ¿quién llegó primero a ver el cuerpo de Jesús? Y todos están de acuerdo que fueron mujeres las que llegaron de primero, pero hay unos que dicen María Magdalena y María, otros agregan otros nombres, otros agregan otros nombres. Aquí Mateo también está diciendo que ellas vieron solo un ángel, pero hay otros autores que dicen que vieron 2 ángeles. O sea, hay muchas personas que dicen, pero ya viste que se están equivocando, ¿no? Porque esto no es cierto, porque ellos mismos tienen errores, no están de acuerdo. Y realmente esto funciona a su favor, porque cuando hay testigos oculares, si ellos tuvieran una historia completamente armónica y perfecta, ellos quieren decir que se pusieron de acuerdo y están diciendo una mentira. Pero porque ellos tienen diferentes puntos de vista y difieren en detalles secundarios, lo más importante lo dicen y lo más importante están de acuerdo, pero en los detalles secundarios difieren. Esto es un argumento que juega a favor del cristianismo porque dicen ellos realmente estaban contando como lo vieron. Mateo estaba contando la historia que él recordaba, Juan estaba contando la historia que él recordaba, Lucas estaba contando la historia que él había investigado de las personas que se recordaban acerca de Jesús. Eran realmente testigos que no se pusieron de acuerdo. Ellos no fabricaron una mentira y dijeron, hey, hagamos un complot para hacerles creer a las personas esto y así los podemos manipular. Y 300 años después vamos a tener el poder del mundo, ¿verdad? Ese argumento no tiene sentido. Ellos realmente no se pusieron de acuerdo y todas estas cosas que vemos ahí, que son como tal vez detalles secundarios que no afectan lo principal, nos hacen ver de que realmente ellos estaban diciendo la verdad. Otro argumento de vergüenza o criterio de vergüenza es de que los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres.
Y no sé si ustedes saben algo de historia, pero en la cultura judía en esos tiempos y en la cultura también romana, las mujeres literalmente no tenían el mismo estatus y valor que los hombres. Entonces, ellas como ciudadanas no tenían, ¿verdad? No solamente los derechos, sino ellas, su palabra no importaba o no valía tanto. Entonces, ellas no podían ser testigos en ninguna corte, porque nadie tomaba en serio el testigo de una mujer. Y aún así vemos a los 4, ¿verdad? Evangelios diciendo que las primeras en ver el cuerpo resucitado de Jesús fueron mujeres. Si ellos hubieran inventado esta historia, ellos hubieran emitido ese detalle, porque esto juega en su contra, realmente. Pero ¿por qué todos los evangelios y los testigos pusieron que fueron mujeres las que vieron a Jesús de primero? Porque es la verdad. Ahora, otro argumento que juega también en contra, otro argumento de vergüenza, es que los evangelios también hablan mucho acerca de la gran duda que los mismos seguidores y discípulos de Jesús tenían con respecto de él mismo. Y lo miramos acá en Mateo, yo lo leí en el 28, cuando Jesús está a punto de darles la gran comisión, Jesús está con ellos lo están viendo y dice que cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos que dudaban. Este es un argumento que juega en contra, es como los fundadores del cristianismo, los apóstoles, los discípulos de Jesús, cómo ellos mismos van a poner que ellos no creían en el inicio, que ellos tenían un montón de dudas. Y esto lo dice Mateo, pero les voy a leer otros versículos. Si nos vamos a Marcos, por ejemplo, Marcos 16:11, dice que cuando ellos oyeron que Jesús vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. En el versículo 13 dice, ellos fueron e hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. El 14 dice, finalmente se le apareció a los 11, estando sentados en la mesa y Jesús mismo les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído. Estos son argumentos en contra, ¿verdad? Si ellos realmente estuvieran elaborando esto, ellos se hubieran mostrado como las personas que nosotros siempre le creímos a Jesús, nunca dudamos de él, porque esto es cierto, pero ellos están escribiendo lo que realmente pasó, ellos se están haciendo ver ellos mismos como personas que tienen un montón de dudas y que aún viendo al Jesús resucitado, ellos no podían creer. Si nos vamos después a Lucas 11 dice que más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. El versículo 37 dice que espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no podían creer y esto es normal, o sea, no es como que, Jesús resucitó, yo lo creo. Ellos realmente estaban dudando porque ¿cuántos de ustedes creerían que alguien puede resucitar de la muerte? Es algo muy difícil de creer. Entonces ellos están elaborando esto y el mejor ejemplo de esto lo encontramos en Juan, donde Jesús se le apareció a todos los discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Y Tomás dice que cuando escuchó lo que los dos estaban diciendo, ¿verdad? Él dijo, yo no voy a creer esto. Hasta que yo no ponga mi dedo en las manos con los clavos y en la llaga, yo no voy a creer. Y eso es exactamente lo que pasa después, ¿verdad? Él dice, pero Tomás, uno de los dos, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Después dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Todas estas historias juegan en contra del cristianismo. Si ellos se hubieran puesto de acuerdo, ellos no hubieran puesto estas cosas porque los hacen ver mal a ellos, ¿verdad? Los hacen ver muy mal a ellos. Este es otro argumento que va a favor del cristianismo. Y el último también que les quiero decir acerca de esto, del criterio de vergüenza, es de que un criterio de vergüenza para el cristianismo es que el fundador, la persona que nosotros adoramos como Dios, nosotros decimos que es nuestro Salvador, murió una muerte vergonzosa. Fue a la cruz y murió. De hecho, Tom Holland dice algo acerca de esto y él dice, el cristianismo comenzó como una revolución que tiene en su corazón la imagen de un Dios muerto en una cruz.
Y de hecho ese argumento es el que, por ejemplo, usan los judíos y los musulmanes para hablar en contra del cristianismo. Y dicen ellos, el cristianismo es falso porque Dios no puede morir. Porque en esencia, el centro de lo que nosotros creemos es que Dios murió y murió una muerte tan vergonzosa. Porque la crucifixión era una muerte preparada para los peores criminales. Que alguien muriera crucificado es porque era lo peor, ¿verdad? De la sociedad en ese momento, y nuestro Salvador, nuestro Dios murió esa muerte. Ese es un argumento que juega en contra del cristianismo. Pero dejando a un lado estas evidencias, tal vez que se llaman criterio de vergüenza, yo creo que la mejor prueba de la resurrección, y de hecho ya se las mencioné, pero este historiador Tom Holland dice que él no puede explicar la resurrección, pero aún así es innegable para él decir que sus discípulos sí cambiaron el mundo porque creían que Jesús era Dios y que había resucitado. Entonces, el mejor argumento que tenemos del cristianismo es la vida de los discípulos. Es la vida de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque si vemos la historia, ¿verdad? Hasta este punto, antes de que Jesús resucitara, ¿cómo estaban los discípulos en ese momento? Ellos estaban escondidos, ellos estaban llenos de miedo. Cuando vieron que mataron a su líder, al Mesías, al que ellos consideraban que iba a traer esta revolución al mundo, y vieron que lo habían matado, ellos huyeron. De hecho, los relatos nos dicen que solo Juan estaba ahí en la cruz y todos los demás se fueron, que Pedro mismo lo negó para salvar su vida. O sea, ellos estaban temerosos, ellos no hubieran tenido el impacto que se hubieran tenido si Jesús no resucita. Pero de repente estos mismos hombres que estaban llenos de miedo, llenos de temor, los vemos semanas después predicando el evangelio en Jerusalén. ¿Qué significa eso? En Jerusalén habían matado a Jesús, en Jerusalén había pasado todo. ¿Y cómo es que ellos semanas después tienen la valentía de regresar a Jerusalén y predicar y estar exponiendo sus vidas? Y de hecho, no muchas semanas después empiezan a matarlos nuevamente, matan a Esteban y matan a más cristianos. ¿Y cómo es que ellos tienen la valentía de seguir haciendo esto? Si hace unas semanas estaban escondidos. Y eso es lo que dice Tom Holland, que es el evento sísmico que revolucionó el cristianismo, y el cristianismo revolucionó el mundo. Que ellos realmente creían que Jesús había resucitado. Ellos realmente creían esto. Muchas personas les van a decir, ustedes no, el cristianismo es falso, ¿verdad? Este es algo que las élites de la sociedad inventaron en el año 300, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo y Jesús fue un gran maestro, pero él no era Dios, él no resucitó, pero ellos conspiraron e elaboraron estas mentiras, y en el año 300 nos dieron la Biblia, ¿verdad? Con Constantino, para gobernar al mundo, para que mantener a las masas ignorantes y controladas. Y hay muchos argumentos de ese tipo, ¿verdad? No sé si ustedes saben que por todos esos 300 años ser cristiano significaba vivir una vida de rechazo social completamente. No solamente eso, sino ser cristiano significaba que probablemente te iban a matar por tu fe. No sé si ustedes morirían por algo que ustedes saben que es una mentira. Pero nadie muere por una mentira. Y nadie mantiene, ¿verdad?, ese tipo de vida de seguir arriesgando su vida por una mentira por 300 años en persecución. Y todas las cosas que pasaron los cristianos. No sé si ustedes han escuchado un poco de historia, pero Nerón, por ejemplo, quemaba vivo a los cristianos. Los ponían en coliseos para que los animales los mataran y les comieran. O sea, la vida de los cristianos en esos primeros 300 años era extremadamente difícil y nadie está dispuesto a morir por una mentira. Entonces, la única explicación razonable de que el cristianismo existe o sobrevivió esos primeros 300 años es que el cristianismo es verdad. O por lo menos ellos creían que Jesús realmente era verdad. Jesús realmente había muerto, pero había resucitado. Y ese es el evento que cambió la historia. Entonces, nuevamente, terminando con esto, los ángeles nos invitan a nosotros y nos dicen, y bueno, le dijeron a las mujeres, venid y ved. Miren si Jesús está aquí en la tumba o si Él no está. Miren ustedes, ¿verdad? Si Él está muerto o ha resucitado. Jesús mismo le dijo a Tomás, hey, Tomás, ven y pon tu mano, tus mis heridas.
en mi costado. Y de alguna manera yo creo que el ángel, ¿verdad? O Dios mismo nos podría decir a nosotros el día de hoy, nosotros deberíamos de ir y ver si esto realmente es cierto. Porque si esto realmente es cierto, si esto realmente pasó, entonces este es el evento que para todo el mundo entero. Y este es el evento, creo yo, que cambia nuestras vidas verdaderamente. Punto número 2, ¿qué significó este evento para los discípulos de Jesús y la audiencia del primer siglo? O sea, ¿cuál es el significado? ¿Verdad? El versículo 5 dice, el ángel respondió a las mujeres y le dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado no está acá, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros Galilea, y allí le veréis. Escuchen esto, dice, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo nuevamente, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, primero yo miro que hay dos respuestas naturales en los discípulos y en las personas que encontraron a Jesús resucitado por primera vez. Y las dos respuestas naturales que hay de estas personas es temor y duda. Entonces ustedes leyeron la historia, pero los ángeles le dicen a las mujeres, no temáis. Ellas encuentran a Jesús y Jesús también les dice a ellas, no temáis. Y vuelve a pasar con el resto de los discípulos. Después vemos que con el resto de los discípulos, cuando ellos llegaron a Jesús y vieron a Jesús, tenían dudas, inclusive estando frente a Jesús. Entonces vemos que las respuestas naturales usualmente frente a la persona resucitada de Jesús es temor y dudas. Y esto es natural porque ¿cómo reaccionaríamos nosotros si alguien que nosotros vimos 3 días después está enfrente de nosotros? Estaríamos dudando también. Estaríamos con miedo porque no estaríamos entendiendo qué está pasando, cómo es esto posible. Entonces, cada vez que el ser humano se encuentra con algo que desafía los límites de nuestro conocimiento, de nuestra mente, y estamos frente a algo que no podemos explicar, la respuesta usual es miedo y duda. Esa es la respuesta humana natural. Está encontrando ejemplos para elaborar esto, pero cuando los hermanos Wright volaron, ¿verdad? O crearon ese primer modelo de avión e hicieron el primer vuelo por unos cuantos segundos, muchas personas lo vieron y le dijeron a los periódicos, hey, estos hermanos hicieron algo que nos permite como seres humanos volar. Y ninguno de los periódicos les creyó. Y por muchos años los periódicos no documentaron ninguna historia. ¿Por qué? Porque es ilógico que los humanos vuelen, ¿verdad? Aunque habían testigos, la primera respuesta siempre es duda, porque es algo que desafía las leyes de la naturaleza. Y usualmente la primera respuesta frente a algo que no entendemos también es miedo, porque eso cambia o va a cambiar mucho la forma en la que nosotros vivimos. Entonces, ellas estaban pasando esto, ¿verdad? Los discípulos estaban con temor, estaban con dudas, ¿verdad? O sea, eso es natural en nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta que viene después, ¿verdad? Cuando ellos realmente miran a Jesús, ellos obviamente están con miedo, están con temor, pero dice, por ejemplo, en el versículo 8, dice que ellas salieron del sepulcro con temor, y escuchen, y gran gozo. O sea, ya había como una mezcla de sentimientos. Ellas no podían creer lo que estaban viendo, tenían miedo de eso que estaban viendo. Al mismo tiempo también estaban ya gozosas, con esperanza. Y después dice que corrieron a dar las buenas nuevas a sus discípulos, y después Jesús se les apareció y les dijo lo mismo, dijo, no teman, ¿verdad? Y ellas viendo esto, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En el versículo 16 los discípulos hicieron algo similar, dijeron que cuando vinieron al monte donde Jesús les había dicho, ellos lo vieron y le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, la primera respuesta o lo que significó la resurrección de Jesús para los discípulos, y que es esa primera respuesta, es de que ellos cayeron a los pies de Jesús y adoraron a Jesús. ¿Por qué? Porque para muchos de ellos, Jesús antes de morir era su Mesías, pero su Mesías podía ser un ser humano.
Su Mesías podía ser nada más un gran líder, ¿verdad? Ellos creían tal vez que Jesús era enviado por Dios, pero no estaban seguros si Jesús realmente era Dios. Hasta que ellos están parados frente al cuerpo resucitado de Jesús, es innegable ahora decir que Jesús no es Dios, porque esta persona acaba de vencer la muerte. Entonces, la reacción natural frente a un Jesús resucitado es que las mujeres y los discípulos se postraron a los pies de Jesús y adoraron. Y de hecho, esta palabra adorar, ¿verdad? Aquí es a las mujeres dice que ellas abrazaron los pies de Jesús porque ellas cayeron a sus pies y empezaron a adorarlo de una manera postrado porque estaban reconociendo que Jesús era Dios. Y los discípulos después hicieron lo mismo. Y esta palabra que menciona aquí la Biblia, cuando dice los discípulos adoraron, hace alusión a que los discípulos empezaron a besar las manos de Jesús. ¿Quién hace eso con respecto de otro humano? ¿Verdad? Nadie hace eso con respecto a otro humano. Ellos hicieron este acto de adoración, de caer postrados y adorar, es porque ellos en ese momento estaban reconociendo que Jesús era Dios. Porque me dice lo siguiente: ¿cuántos de nosotros tenemos esa tendencia a venir delante de Jesús, delante de Dios, y solamente reconocer que Él es Dios y quedarnos postrados en un acto de humildad, sabiendo de que no somos dignos de estar delante de Dios? ¿Saben quién hace eso? Las personas que realmente han visto a Jesús resucitado. Las personas que lo están viendo a Él como el Dios que es, no como una figura histórica, no como un gran maestro que tiene muchas cosas que enseñar, sino como Dios mismo. O sea, para los discípulos la resurrección significó que Jesús era Dios, y eso realmente es también lo que significa para nosotros. Si esto no hubiera pasado, si la resurrección no hubiera sido verdad, Pablo dice, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Lo siguiente después, ¿qué significó esto para los discípulos? Dicen que en el versículo 7, por ejemplo, los ángeles le dijeron a las mujeres, id pronto y decid, contad las cosas que están viendo, ¿verdad? Después Jesús se le aparece a las mujeres y les dice algo similar, y les dice, id y dad las buenas nuevas al resto de personas. Y si después nos vamos al versículo 16, cuando Jesús se junta con todas las personas nuevamente, con todos los discípulos, viene y les dice, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced. Entonces, lo que vemos después es que la primera reacción de las personas que encontraban a Jesús resucitado es adoración, pero la segunda es que las personas asumieron la misión de Jesús y fueron y compartieron lo que habían visto. O sea, estas tres palabras aparecen aquí: id y decid, id y dad las buenas nuevas, id y haced discípulos. ¿Saben cuál es otra evidencia de que nos hemos encontrado con el Jesús resucitado? Es de que asumimos la misión de Jesús. Y piénsenlo, o sea, piénsenlo realmente. Si ustedes han definido esto en sus vidas, si ustedes se han tomado el tiempo de pensar si realmente Jesús resucitó y ustedes han llegado a una conclusión de decir, yo creo que sí, Jesús resucitó. ¿Qué significa eso? Si Jesús resucitó, eso significa que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, eso significa que sus palabras son verdad. Y si sus palabras son verdad, eso significa que tengo que hacer lo que Él hizo. Entonces ustedes han llegado a esa conclusión, pero es la conclusión lógica de realmente entender de que Jesús resucitó. Ellos tomaron la misión de Jesús y después la hicieron. Ellos fueron y compartieron, ellos fueron e hicieron discípulos. Y eso es lo que dice este historiador Tom Holland, ¿verdad? O sea, el evento sísmico que cambió el cristianismo, el evento sísmico que cambió el mundo, fue que sus discípulos creyeron que Jesús era Dios y que había resucitado. Que realmente lo creyeron, entonces ellos tomaron esa misión y estuvieron dispuestos a morir por esa misión. Yo estaba pensando esto el día de hoy mientras estaba leyendo esto y estudiando esto. Y pensaba en un evento extremo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, si viniera alguien y les dijera, mira, si decís que sos cristiano, te mato? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir en nuestra fe? Yo sé que es un es un ejemplo extremo que nos cuesta mucho asimilar el día de hoy porque vivimos en un mundo libre, en una sociedad donde decir soy cristiano y esto es lo que creo no significa persecución para nosotros.
por lo menos al nivel que significó para los primeros cristianos. Pero ¿qué pasaría si realmente estuviéramos en un mundo donde hubiera este nivel de persecución? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir, yo creo en Jesús? Y no solamente decir yo creo en Jesús, sino yo voy a ir y predicar y compartir de Jesús a otros, aunque me maten. Aunque eso signifique un rechazo social, ¿verdad? Que mi familia me abandone, que pasen un montón de cosas malas e inclusive peligro de muerte. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Y la respuesta lógica es de que los discípulos estuvieron dispuestos a hacer esto porque esto es verdad. Entonces ustedes lo pueden asimilar en sus vidas, pero ellos asumieron la misión de Jesús porque Jesús era verdad. Jesús es Dios, Él realmente resucitó, Él realmente está vivo y si Él está vivo, entonces sus palabras son verdad y sus palabras son verdad, entonces, ¿qué más hay en esta vida que obedecerlo y hacer su misión? Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, con esto termino, punto número 3. ¿Qué significa esto para nosotros entonces? Porque ya vimos, ¿verdad? Vimos que es muy probable que Jesús haya resucitado, como lo dice el historiador Tom Holland. Y los ángeles nos invitan a nosotros a que nosotros investiguemos por nosotros mismos, que nosotros vayamos a la tumba y veamos si Jesús resucitó o no. Pero después, para la audiencia del primer siglo, significó que ellos cayeron rendidos a los pies de Jesús en adoración e hicieron de la misión de Jesús su misión y dieron sus vidas por eso. Eso es lo que significó para la primera audiencia. Entonces, ¿qué significa para nosotros el día de hoy? ¿Qué debería significar para nosotros el día de hoy? Exactamente lo mismo. Pero no sé si ustedes miran la diferencia, ¿verdad?, entre la valentía de los primeros cristianos y tal vez cómo vive un cristiano promedio el día de hoy. ¿Cómo vivimos usualmente el día de hoy, verdad? Para nosotros ser cristianos, tal vez, espero que no sea cierto con respecto a nosotros, pero tal vez ser cristianos es nada más ir a la iglesia un domingo, un día a la semana y ya cumplí. Pero para los primeros cristianos eso no significaba ser cristiano. Si Jesús es Dios realmente, entonces yo tengo que dar mi vida completa a esto. Porque Él es verdad, porque Él resucitó, porque Él está vivo. Entonces, lo que significó para la iglesia del primer siglo debería de significar para nosotros el día de hoy exactamente lo mismo. No menos que eso. Entonces, esa es una pregunta que nos deberíamos hacer nosotros, que realmente yo cuando estaba estudiando esto, yo me pongo a prueba mi propia vida y yo digo, yo no estoy viviendo como la iglesia del primer siglo. Yo no estoy siendo tan valiente como ellos. Hay un ejemplo donde los agarraron, los latigaron, los metieron presos y les amenazaron y les dijeron, ya no compartan acerca de Jesús. Y los dejaron libres. Y ellos salieron de ahí y su oración, ¿cuál es? Dios, ayúdanos, danos valentía para que podamos seguir predicando. Su oración no es, Dios, quita a esta gente que se nos está oponiendo. Dios, por favor, no permitas que ellos nos lastimen. Ellos no oran por protección, ellos oran ¿por qué? Por valentía, para seguir. No sé si ustedes han escuchado este dicho donde un papá le está diciendo a su hijo o lo está motivando a hacer algo, ¿verdad? Y le dice, hacelo, no tengas miedo, ¿verdad? Hacelo, dale. Y el niño le dice a su papá, pero ¿y si tengo miedo? Pues entonces hacelo con miedo. Los primeros cristianos, escuchen esto, los primeros cristianos aún tenían duda y aún tenían miedo. Pero ellos lo hicieron con miedo y lo hicieron con dudas. O sea, esto realmente no significa que nosotros vamos a no tener ninguna duda en nuestras vidas. Yo sé que tenemos dudas con respecto a Dios. Yo sé que para nosotros no es tan claro como lo fueron para los primeros cristianos, porque ellos vieron a Jesús físicamente. Nosotros ya no lo podemos ver físicamente. Y yo sé que el miedo va a seguir tal vez, pero como los primeros cristianos, ellos oraban y ellos en vez de decir Dios quita estas cosas, que podamos compartir libremente, que haya libertad de expresión, ellos decían Dios ayúdanos a hacerlo, danos valentía para seguir. Entonces, si eso significa para ellos, eso significa para nosotros. Entonces, ¿qué significa yo creo esto? Si nosotros realmente nos hemos tomado el tiempo y hemos definido que Jesús es verdad, que Jesús realmente murió y Él resucitó, nuestras dos respuestas deberían de ser, lo adoramos,
caemos a sus pies porque Él es Dios y tomamos de su misión y hacemos su misión nuestra misión. Ahora nosotros después Jesús, y termino con esto, Jesús viene y dice en el versículo 20, dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo lindo porque el cambio que les estoy hablando el día de hoy es este cambio que pasaron los discípulos, no solamente una transformación psicológica de venir y decir, bueno, sí tengo que creer psicológicamente que Jesús es verdad porque no estoy viviendo en concordancia con lo que creo, ¿verdad? No solamente acerca de pensar eso, de renovar nuestra mente, sino también es un cambio que va más allá de la psicología, porque es Dios mismo cumpliendo su promesa de que Él va a estar con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tal vez ustedes están preguntando en este momento, pero Jesús ya no está. Jesús se fue al cielo, ¿verdad? Él ascendió, Él está a la diestra del Padre, entonces esto no es cierto. Pero Jesús no estaba hablando acerca de sí mismo. Jesús estaba hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y de hecho Juan sí elabora esto. Después él dice en el versículo 21, Juan 20:21, dice que Jesús después de que los envió, dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Entonces, escuchen esto, nosotros, si el día de hoy nosotros estamos realmente entendiendo esto que les estoy tratando de decir Dios es verdad. Jesús realmente murió, resucitó, Él es Dios. Entonces nuestra respuesta es adoración, nuestra respuesta es misión, pero la promesa del Espíritu Santo realmente es al final lo que nos va a cambiar, de saber de que Él va con nosotros. Los ángeles le dijeron a las mujeres, Él ya va delante de ustedes, solo síganlo. Entonces Jesús va con nosotros. Esto no es solamente una cosa de fuerza, voluntad, Él está con nosotros, Él no nos dejó huérfanos. Papi, que nos pongamos de pie, vamos a terminar orando. Cierran sus ojos, vamos a hacer un llamado para las personas que tal vez no hemos decidido poner nuestra fe en Jesús aún. Tal vez hay muchos que han estado dudosos con respecto al cristianismo y no saben si esto es verdad o no es verdad. Al final no vamos a tener todas las respuestas y no vamos a tener una evidencia completamente científica con respecto a esto. Al final siempre va a requerir un paso de fe que tenemos que dar. Yo solo quiero que piensen lo siguiente, cierren sus ojos y piensen lo siguiente. La evidencia histórica apunta a que los discípulos sí creyeron que Jesús era Dios y que Él había resucitado. Y esa creencia fue la que transformó sus vidas. Si Jesús resucitó, entonces todo lo que Él dijo con respecto de sí mismo es verdad. Y hoy los voy a invitar, si ustedes no han decidido poner su fe en Jesús, que demos ese paso de fe, ese salto de fe, en donde decidimos confiar. Los ángeles dijeron a las mujeres, vengan y miren. Entonces tal vez requiere a nosotros que nos acerquemos para que podamos empezar a ver primero. Puede ser tal vez una oración de afirmación de nuestra fe para los que también tenemos duda, como Tomás, y pedimos mucha evidencia y pedimos muchas pruebas a Dios. Pero al final Dios sí le dio pruebas a Tomás. Entonces acerquémonos hoy delante de Dios y decimos, Dios, he tenido muchas dudas con respecto de ti. Yo no sé completamente si eres verdad o no. Pero yo quiero dar un salto de fe y decidir que sí lo eres. Y poner mi fe en ti, Jesús. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque viste, creíste, pero bienaventurados los que no ven y creen. Dios, si nosotros no te hemos visto físicamente con nuestros ojos, Jesús,
pero hoy estamos decidiendo poner nuestra fe en ti. Hoy estamos decidiendo creer de que esto es cierto. Claramente este es un evento que sí cambió el mundo y eso es innegable. Hay un antes y un después. La historia cambió. Así que hoy decidimos poner nuestra fe en ti, Jesús. Y para todos los que ya somos cristianos, necesitamos escuchar esto. Hoy Dios nos está desafiando en nuestra creencia de realmente si creemos esto completamente. Porque si realmente Jesús resucitó, entonces nuestra respuesta es adoración y misión. Hoy Dios nos está retando a vivir en concordancia con nuestras creencias, con lo que decimos que creemos. Entonces, ¿por qué no venimos delante de Dios y le decimos, Dios, Jesús, hoy estamos definiendo, decidiendo, recordando nuevamente de que tú realmente resucitaste, Dios, y eso cambió todas las cosas, Padre Santo. Eso cambió todas las cosas, Jesús. Hoy fortalecemos esa fe, Dios, con tu palabra. Y te adoramos como el Dios que eres, Jesús. Ayúdanos, Dios, Jesús, a darte el lugar que tú mereces en nuestras vidas, Dios. Porque a veces vivimos, Padre Santo, como personas que no creyeran en ti. Pero las mujeres y los discípulos cayeron a tus pies, Jesús, y te adoraron completamente porque era innegable. Y nosotros el día de hoy caemos, Dios, a tus pies y te adoramos como Dios, como Señor que eres. Ayúdanos, Dios, a hacerte nuestro Dios real. Ayúdanos, Dios, a tener también la valentía que tenían los discípulos de asumir esta misión, Dios, para nuestras vidas. Porque si tú eres real, Dios, si tú eres real, entonces esta misión es nuestra misión también. Danos la valentía, Dios, de ir y decir a otros, de ir y dar las buenas nuevas a otros, de ir y hacer discípulos a otros. Esta es nuestra misión de vida, Dios, y no queremos nada más, porque tú eres real y tú eres Dios. Danos esta valentía, Padre Santo. Ayúdanos a vivir así, Jesús. Damos gracias, Padre Santo, por el regalo de Jesús. Te damos gracias, Jesús, por venir y morir y hacer estas cosas por nosotros. Damos gracias, Espíritu Santo, por resucitar a Jesús de la muerte, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vamos a terminar cantando a Dios, vamos a terminar adorando a Dios. Y mientras cantamos y mientras adoramos, quiero que pensemos en esto. Jesús es Dios y nuestra respuesta a Él es adoración. Es caer postrado a sus pies y adorar, porque eso es lo que Dios demanda. Así que empecemos a levantar nuestra voz, empecemos a levantar nuestras manos y adoremos a Dios en este momento.